nos quedamos en endometriosis, ¿verdad? Nos vamos a terminar la clase del día de ayer. Nos quedamos en endometriosis. Bueno, lo primero que tenemos que recordar en endometriosis es que es una enfermedad muy frecuente. Miren, 10% de prevalencia en mujeres de edad fértil. Es bastante, ¿ya? Es muy sintomática esta enfermedad, muy sintomática. A diferencia de su par, que es adenomiosis, que también es frecuente, pero asintomática la mayoría de veces. La endometriosis es sintomática. Entonces, recuerdan que la endometriosis consiste, como ven acá, en que el endometrio sale de su cavidad y se puede colocar, gracias, en otros tejidos, por ejemplo, como el miometrio, los ligamentos o el ovario. Entonces, cuando el endometrio sale de su cavidad y se va al miometrio, eso tiene un nombre especial, ¿no es cierto? Eso es la adenomiosis. Es una entidad nosológica aparte, pero la lógica es la misma. Es tejido endometrial fuera de cavidad. En cambio, cuando se va a los ligamentos o al ovario o a otros sitios, ahí se llama endometriosis. Entonces, acá les he dejado un dibujo. Esto que ven es la cavidad endometrial, desde el orificio cervical hasta el lugar donde entran las trompas de falopio. En toda esta estructura es la cavidad endometrial. Si esto sale, infiltra el miometrio, se llama adenomiosis. Adenomiosis. Pero si esto sale e infiltra, por ejemplo, los fondos de saco, los ligamentos, el ovario, eso se llama endometriosis. ¿Correcto? Hay tres teorías, pero la teoría de la implantación es la más creíble. ¿Ya? Las teorías, ¿cuáles son? La más simple es la menstruación retrógrada. La teoría de la menstruación retrógrada dice que si es que el epitelio funcional, en vez de salir hacia el orificio cervical en la menstruación, regresa, entonces puede luego implantar endometrio con células madre en los tejidos. Es una teoría. Pero esta teoría no explica, por ejemplo, que pueda haber tejido endometrial en lugares donde no hay contacto mecánico a través de una menstruación retrógrada. No lo explica. Bueno, la segunda teoría, ¿cuál es? La segunda teoría es de inducción, en la que dice que un tejido con células madre a ciertos estímulos, básicamente hormonales, estrógeno, se desarrolla y se diferencia en endometrio. Es también posible. Sin embargo, una de las teorías más creídas de la implantación es aquella que dice que todos los derivados de Müller, a lo largo de su migración, arrojan células madre y por ende en cualquier lugar donde pasó el desarrollo de Müller puede desarrollarse un foco endometriósico. Entonces tienes una teoría de la menstruación retrógrada, una teoría de la inducción y la teoría de la implantación de células madre que vienen del conducto de Müller. ¿Ya? Entonces esas son las teorías que explican por qué aparecería tejido endometrial fuera del lugar donde es lo normal. Bueno, entonces vamos a ver con la clínica, que esa es la mayoría de preguntas de examen. El síntoma cardinal en la endometriosis es el dolor, pero por favor recuerden cómo tiene que ser este dolor, lo voy a apuntar acá. El dolor tiene que ser crónico, cíclico, pélvico, ¿no es cierto? Lo que se conoce como dismenorrea secundaria. Entonces, el dolor tiene que ser crónico, que quiere decir por lo menos más de 6 meses. Tiene que ser cíclico, tiene que repetirse con periodicidad, casi siempre asociado a la menstruación. Y tiene que ser pélvico, o sea, el dolor tiene que ser en el hipogastrio o en ambas fosas, ¿ya? Entonces, si es un dolor pélvico cíclico crónico, eso se conoce como dismenorrea secundaria, ese es el dolor inicial de la endometriosis. Luego, cuando la endometriosis empieza a ubicarse en otros tejidos, empieza a aparecer la dispareunia, o sea, un dolor a las relaciones sexuales, por múltiples causas, mecánicas, autonómicas, de flujo vascular, etc. Y aparece la dispareunia. Y si sigue agravándose la endometriosis, luego aparece dolor inclusive al defecar, dificultades, disquexia, ardor al orinar, puede haber inclusive clínica en órganos distales. Así que el dolor progresa y aparece, por ejemplo, dolor
a la defecación, dolor a la micción. Todo eso puede ocurrir en una endometriosis que va avanzando, ¿ya? Entonces, el dolor es el síntoma cardinal en la endometriosis. Luego, existe una alteración del ciclo menstrual. Lo más frecuente es una polimenorrea, porque el lugar más frecuente donde implanta los focos endometriósicos son el ovario, los dos ovarios, las trompas. Entonces, como lo más frecuente es la implantación ovárica, puede aparecer trastornos del tipo polimenorrea, que el día de ayer les expliqué que se deben a problemas orgánicos del ovario, ¿ya? Entonces, si ustedes me preguntan cuáles son los 3 lugares donde afecta la endometriosis, primero en los ovarios, ahí está, luego en el fondo de saco o en el fondo uterino, y luego en los ligamentos pericervicales. Entonces, los 3 lugares más frecuentes donde asienta una endometriosis son los ovarios y por ende también las trompas, los fondos o el fondo uterino, la parte posterior, y los ligamentos alrededor del cérvix. Son los lugares más frecuentes, ¿ya? Por eso la polimenorrea se explica por la implantación temprana en los ovarios. Luego tiene la infertilidad, que es de múltiples causas, no tiene una sola, tiene varias causas. Puede ser por problemas ováricos, tubáricos, inclusive por problemas relacionados a los focos endometriósicos fuera del aparato. Así que es multifactorial. Estos 3 son los criterios clínicos de endometriosis. Basta que se cumplan 2. Basta que se cumplan 2 de esos 3 criterios y tenemos el diagnóstico clínico endometriósico, de endometriosis, ¿ya? Entonces, la única forma de confirmar el diagnóstico, como ven acá, es con una laparoscopía y tomar una biopsia de las lesiones en quemadura de pólvora, ¿ya? Se llama en quemadura de pólvora porque cuando ven los ginecólogos en la láparo van a ver así como manchitas de un color. No es este el color, por si acaso, la quemadura de pólvora es más oscura, es un violeta bien oscuro. Entonces no es este el color, esto solamente es para que se note en el gráfico, es más oscuro. Entonces le toman biopsia ahí, le toman biopsia. Pero como no vamos a ir biopsiando al 10% de mujeres, porque sería demasiado, ¿no es cierto? Entonces la endometriosis basta con un criterio clínico. 2 de estos 3 síntomas, se sospecha el diagnóstico y con el manejo médico, si hay mejoría, se confirma el diagnóstico. Eso se llama confirmación por prueba terapéutica, que fallaron casi todos en el examen del domingo, ¿no es cierto? En una endometriosis se tiene que confirmar con prueba terapéutica, no vas a andar biopsiando. Y así para que no se equivoquen todavía les puse la parotomía en la clave, no la paroscopía, pero aún así marcaban la parotomía para diagnóstico. Bueno, ya. Entonces espero que eso quede claro. De repente como no hemos llevado gineco todavía, quedó la duda, pero aún así ya bueno, por lo menos el simulacro ya está al 90% subido en el aula virtual. Hoy ya terminé de subir mi parte, creo que solo falta el doctor Guzmán nada más. Entonces ya con eso está todo subido. Entonces ahí está la pregunta de examen. El diagnóstico definitivo se hace con biopsia por láparo, pero el diagnóstico tradicional es con prueba terapéutica. ¿Está bien? ¿En qué consiste la prueba terapéutica? Le dan AINES a las pacientes, ibuprofeno, naproxeno. Si no mejora, le das anticonceptivos orales combinados. No te olvides, tiene que haber componente de progesterona para atrofiar ese endometrio. Si no mejora con ACO, le subes la potencia del gestágeno, ¿ya? Porque el gestágeno atrofia el foco endometriósico, entonces le subes la potencia del gestágeno. Si no mejora con ACOs, con gestágenos potentes, le das GnRH o cualquier otra forma de castración química. En este caso, la GnRH, si lo das en forma continua, ¿qué va a ocurrir? Una inhibición de la liberación central de FSH-LH, ¿verdad? Eso llamamos el día de ayer castración química central. No lo vas a dar en pulso, pues, ¿no? Lo das continuo. Otra forma de castración química es dándole inhibidores directos de los receptores de estrógeno, ¿ya? Puede ser. O dándole andrógenos, como el danazol. Entonces, hay numerosas drogas que pueden hacer una castración química. ¿Qué quiere decir? Bloquear la producción de estrógenos o antagonizarla por completo, ¿ya? Entonces, en este caso, los análogos de GnRH en dosis continua es clave. Finalmente, si no mejora con nada del manejo médico,
entonces ahí recién está indicado la cirugía como última línea. ¿Para qué, doc? Está indicado para tomar una biopsia y confirmar el diagnóstico, porque probablemente nos hemos equivocado, porque si con todo esto no mejora, debe haber algún error, o en todo caso está indicado para hacer la histerectomía o la electrofulguración de los focos endometriósicos en caso sea muy severo. Cuando tienes una endometriosis muy severa, no te queda otra más que hacer una histerectomía o si quieres conservar el útero, electrofulguración de los focos endometriósicos. ¿Ya? Acá está el dibujo. Mire, estadio 1, estadio 2, estadio 3, estadio 4. Los estadios 1 y 2 deberían resolver con manejo médico. Los estadios 3 y 4 al manejo médico requieren intervención quirúrgica. ¿Está bien? ¿Qué define el estadio 1? Como puedes ver en el dibujo, existen focos aislados, pequeños, de endometriosis. Aislados. Muy bien. Sin embargo, tan solo compromete un anexo. En este caso, como ven, solo está un ovario comprometido. En el estadio 2, ya los focos son un poco más grandes, pero miren, comprometen ambos anexos, ambos ovarios. En el estadio 3, los focos son de la misma forma, pero acá ya hay un endometrioma. Esto que ven acá es un endometrioma, ¿ya? El endometrioma, como lo pueden ver acá arriba, pregunta repetida, acá vamos en la foto, el endometrioma se conoce técnicamente como un quiste, porque lo que tienen acá dentro es contenido líquido, quiste, endometrioide. ¿Por qué endometrioide? Porque el tejido es endometrial, endometrioide, pero benigno, porque no es un cáncer. Entonces el quiste endometrioide benigno o endometrioma, esa es la acumulación crónica de sangre en una implantación endometriósica del ovario. Todo lo que ven acá es sangre coagulada. Por eso pueden ver que parece como cuando no sintoniza la televisión un canal, pues no, así todo medio difuso. Bueno, eso lo llaman vidrio esmerilado los radiólogos, ¿no es cierto? Es una imagen en vidrio esmerilado, hipoecoica, ¿correcto? Homogénea. Entonces, si me dicen que viene una paciente con un quiste ovárico homogéneo, hipoecoico, en vidrio esmerilado, eso es un endometrioma, ¿ya? Es una implantación de endometriosis en el ovario, pero de gran tamaño, de gran tamaño. Más allá de 5 centímetros deberían operarse. Cuando son más de 5 centímetros de tamaño los endometriomas, deberían operarse, ¿ya? Porque siempre hay el pequeño riesgo de malignidad. Siempre hay un riesgo de malignidad, ¿ya? Y finalmente, como ves acá, como se ha implantado en el epitelio celómico, entonces el endometrioma te eleva el CA125. Cuando es muy grande, severo, puede elevarte el CA125 como lo hace un cáncer de ovario. Cáncer de ovario. Pero siempre cáncer de ovario epitelial. Finalmente, el estadio 4, como ves en el dibujo, es porque están tomados los ligamentos ováricos. Si están tomados los ligamentos ováricos, ya lo consideran estadio 4. Muy bien, estos sí requieren cirugía, aparte del manejo médico. Muy bien, entonces, con eso es suficiente, no vamos a comentar más, a pesar que hay mucho más que hablar de endometriosis, las preguntas de examen no dan para más, ¿no? Preguntan sobre dolor, preguntan sobre endometrioma, cáncer, el marcador CA125, nada más, ¿ya? Ahora pasemos a la siguiente, hiperplasia endometrial, que lo vamos a volver a ver en cáncer de útero en la última clase. Entonces, la hiperplasia endometrial está dentro del PALM, ¿no es cierto? Dentro del PALM, ¿dónde se ubica la hiperplasia? En la M de malignidad, ¿verdad? Entonces, esta hiperplasia endometrial, no se olviden, corresponde al 80% de todas las posibles neoplasias de útero. El 80% de los cánceres de útero son del tipo endometrioide, o sea, vienen de una hiperplasia endometrial. Por eso cuando hablamos de hiperplasia endometrial, prácticamente estamos hablando de cáncer de útero a futuro, ¿ya? Es un precáncer. Esta hiperplasia endometrial, como sabemos, es tejido endometrial que ha crecido demasiado. Miren el dibujo, esto es un endometrio normal,
en fase folicular temprana, y en este dibujo tenemos un endometrio hiperplásico, ¿no? Todo grande la cavidad. Entonces, cuando está el endometrio crecido, se conoce como hiperplasia endometrial. A la ecografía, como puedes ver acá, existen unos patrones o parámetros de corte, ¿ya? Si es que les preguntaran, más allá de 4 milímetros en una posmenopáusica ya se considera hiperplasia en la ecografía. Más de 7 milímetros si es que la menopáusica está tomando terapia de reemplazo hormonal. Y si alguien me pregunta en la premenopáusica, les pueden dar 14 milímetros, en otros libros sale 17, a veces 18, así que en la premenopáusica no es confiable la eco. La hiperplasia endometrial en la premenopáusica es muy variable, así que el punto de corte no ayuda mucho. En cambio, en la posmenopáusica sí es criterio para tomar una biopsia. Todos los miometrios, los endometrios, perdón, más de 4 milímetros se biopsia, o más de 7 si está en terapia de reemplazo, en la post. En la post. En la premeno, el corte es en 14. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace que este endometrio prolifere? Bueno, todos sabemos, la hormona que hace proliferar es el estradiol y la estrona, ¿no es cierto? El estriol no. El estradiol y la estrona son las dos principales hormonas que hacen proliferar el endometrio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para hacer una hiperplasia endometrial? Todos aquellos que hagan que la paciente tenga demasiada exposición estrogénica o que tenga pobre exposición de progestágenos, porque también vimos ayer que los progestágenos inhibían el crecimiento del endometrio. Entonces, si tengo mucho estrógeno o poco progestágeno, puedo tener riesgo de hiperplasia endometrial. Nos vamos a explicar uno por uno. Si te preguntan cuál es la causa más riesgosa o la que tiene mayor fuerza de asociación con una hiperplasia, la terapia de reemplazo hormonal sin progesterona, ¿ya? Cuando ustedes le dan etinilestradiol a una posmenopáusica, pero no le añaden progesterona en una mujer con útero, entonces le están aumentando su riesgo de cáncer hasta 10 veces más. Es un montón, es un montón, ¿ya? Entonces esto quiero que lo tengan presente. Si tuviéramos que hacer un ejemplo, lo voy a hacer acá abajo, o acá mejor, en este espacio. Todas las chicas, sus ovarios producen actualmente así de estrógeno, pongamos como ejemplo, así. Si ustedes empiezan a tomar pastillas anticonceptivas, ustedes van a estar así de expuestas a los estrógenos, porque tiene menos concentración. Pero si les damos terapia de reemplazo hormonal a la dosis que se da en las posmenopáusicas, este sería la cantidad de estrógeno. Pues es nada. Comparativo con lo que produce un ovario, es nada. Pero como es una paciente posmenopáusica, es suficiente esa pequeña dosis de estrógeno para generar un cáncer de útero. Por eso, si no ponen progesterona a la terapia de reemplazo, el riesgo se dispara hasta 10 veces. Es el más importante de todos los factores de riesgo, ¿ya? Sin embargo, si la pregunta de examen es ¿cuáles son los factores más frecuentes asociados a la hiperplasia? Ahí tienes la nulípara, fue pregunta de examen, la diabética, la que tiene una menopausia tardía. ¿Recuerdan cuándo es menopausia tardía? Más allá de los 55 años, menopausia tardía. Y acá por favor aumentenle una, la hipertensa. No está en up to date, pero sí nos han preguntado hipertensión. Está en varios libros. Hipertensión arterial. El uso de tamoxifeno también se asocia. ¿Recuerdan qué es el tamoxifeno? Es un modulador o un bloqueante modulador selectivo de los receptores de estrógeno, ¿ya? Entonces lo que hace el tamoxifeno es bloquea los estrógenos en la mama, pero los agoniza en el hueso y en el útero. Entonces te protege de cáncer de mama, porque el tamoxifeno se da para las mujeres con riesgo de cáncer de mama o que ya han tenido cáncer de mama, pero les da riesgo de cáncer de útero. Salud. Entonces todo eso son los factores más frecuentemente asociados y tan solo tienen un RR de 2. En cambio, el SOP, el síndrome de ovario poliquístico, y cualquier otra anovulación crónica, que es una anovulación cuando se conoce que es crónica, cuando dura más de 6 meses,
Entonces, una anovulación crónica quiere decir que una mujer por más de 6 meses no ha producido progesterona. Entonces, si por más de 6 meses tú no produces progesterona, tienes alto riesgo de hacer hiperplasia endometrial. Por eso, miren, el RR es inclusive un poco más, 3 de RR. ¿Ya? Finalmente, la obesidad con un IMC más de 30, la aromatasa periférica aumenta la producción de estrona y eso genera un riesgo relativo que va de 2 a 4. ¿Por qué cambia tanto, Doc? Es que depende de cuánta obesidad, pues. Si hay mucha obesidad, obesidad mórbida, tiene mucha más estrona. Entonces, eso. Ojo, chicos, la obesidad está muy asociado a varios cánceres, a mama, colon, endometrio. La obesidad se ha visto implicada en numerosos cánceres e inclusive en metástasis de cánceres o en recidiva de cánceres. Así que es importante que recuerden que la obesidad está muy asociada. Hace poco salió un artículo en el New England donde hacen toda una revisión con miles de casos de cómo la obesidad por sí sola es un factor que aumenta hasta 5 tipos de cánceres y agrava la metástasis y el pronóstico de otros tantos. Entonces, eso es importante que recuerden. En este caso del útero se explica por la estrona. Finalmente, las pacientes que tienen síndrome de Lynch, sabemos que en el síndrome de Lynch ocurren ¿qué cánceres? Hay 3 cánceres: colon, útero y ovario, ¿no es cierto? Entonces, en el síndrome de Lynch, por una mutación genética, se combinan cánceres de colon, cánceres de útero y cánceres de ovario, Mientras que en el síndrome de Cowden, lo que se combina son dermatosis crónicas y otros cánceres ginecológicos, del aparato ginecológico. Ahí está el riesgo. Hasta la mitad de todos los pacientes con Lynch van a hacer hiperplasia y hasta un 20% de todos los de Cowden. Así que es bastante, es bastante. Pero estas son enfermedades raras, ¿ya? Raras. Siempre que toco este tema aprovecho para recordarles. El síndrome de Lynch correlaciona colon, útero y ovario. Perfecto. En cambio, el ovario con la mama, ¿cómo se correlacionan? ¿A través de qué genes? BRCA, ¿no? El BRCA1 y 2 y también el síndrome de cáncer de mama familiar, que eso vamos a ver en la clase de cáncer de mama. Pero fue pregunta de vuestro residentado este año, ¿la mama también con qué se ha asociado? Con colon. Hay una vía genética que los relaciona. Y doctor, ¿la mama se relaciona con útero? Claro. ¿A través de qué factor de riesgo mama y útero se correlacionan? Terapia reemplazo hormonal. Cuando recibe terapia reemplazo hormonal la paciente, aumenta el riesgo de esos 2 cánceres, de mama y útero. De mama y útero. Entonces, el cáncer de colon, útero, ovario y mama están relacionados por varias vías. Por varias vías. Unos son el Lynch, otros son BRCA, otros son por la línea genética y otros por la terapia reemplazo hormonal. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, la edad, a mayor edad, mayor hiperplasia, una menarquia temprana, un tumor que produce estrógenos, un familiar con cáncer de ovario, endometrio, mama o colon, se han asociado a la hiperplasia, pero no en estudios prospectivos RR, sino en estudios de tipo OR. Entonces, las asociaciones OR, todos sabemos que no tienen calidad de evidencia, ¿verdad? Las asociaciones odds radio no tienen una evidencia de calidad, pero igual lo pongo acá, lo pone el up to date porque se ha visto asociaciones con la edad, con menarquia, con estrógenos, pero todavía no hay estudios prospectivos que lo avalen, ¿ya? Muy bien. Entonces, si ustedes les preguntan, en toda mujer que tiene una hemorragia uterina normal y presenta factores de riesgo para hiperplasia endometrial, ¿cuál era la ecuación? ¿Qué tenían que hacer inmediatamente? Biopsia, ¿no es cierto? Biopsia. Toda hemorragia uterina normal en presencia de factores de riesgo para hiperplasia endometrial, tenemos que tomar una biopsia. Muy bien. Entonces, cuando tomen la biopsia, van a tener 2 resultados. Te va a salir hiperplasia típica o te va a salir hiperplasia atípica. Eso es lo único que importa. Hasta antes del 2015 se buscaba dos clasificaciones, típica y atípica y simple compleja. ¿Ya? Para los que vean hay preguntas de examen, la atípica más compleja, así lo llamaban,
la biopsia que salía atípica y compleja tenía un riesgo de 29% de hacer cáncer de útero. Pero a partir del 2015 ya la OMS dice no, simplemente nos importa típica y atípica. ¿Correcto? Pero por si acaso, antes había una subclasificación más de simple compleja. Entonces, toda paciente que tenga una hiperplasia atípica tiene alto riesgo de cáncer, debería ir a una histerectomía. Pregunta repetida de examen. Toda paciente con hiperplasia endometrial atípica debe ir a histerectomía total, preventiva. ¿Ya? La única razón para no llevarla a la cirugía sería que sea una paciente muy joven que quiere salir gestando. Pero si no, no. En cambio, si es una sin atipia, si no tiene atipia, se puede optar por tratamiento médico. ¿Cuál es el tratamiento médico? Progestágenos potentes. ¿Cuáles son esos? La medroxiprogesterona. La medroxiprogesterona es un gestágeno potente y se utiliza en casos de hiperplasia endometrial sin atipia, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el pequeño resumen, lo vamos a volver a tocar en cáncer de útero, pero tenemos ahí todas las preguntas de examen, ¿ya? Muy bien, entonces con eso hemos terminado lo que quedó pendiente de la clase del día de ayer.